La energía cuántica que hay en ti, parte 2. Yo soy Iván López y te doy la bienvenida a este segundo video donde vamos a seguir conversando acerca de este tema bastante interesante, la energía cuántica. En el video anterior hablamos acerca de alguna experiencia que habías tenido en la cual a manera ilustrativa hubiese representado cómo meter un elefante por el ojo de una aguja. Y esa experiencia, la cual te pedí que recordaras, evidentemente era un evento pasado, pero te habrás quedado preguntando, después de nuestro primer video, cómo puedes aplicar esta energía cuántica que está dentro de ti para lo que realmente, desde mi punto de vista, es lo más interesante, que es cómo lo podemos aplicar para un logro de algún evento futuro. ¿Ok? Creo que a final de cuentas es donde yo considero que está aquí lo más valioso o uno de los aspectos más valiosos en los cuales podemos aplicar toda esa teoría que estuvimos revisando en el primer video. Ahora, para ello, yo te voy a pedir, o una de las técnicas que yo te sugiero, es que comiences a aplicarlo en eventos más sencillos, más chicos. ¿Por qué? Me he dado cuenta que existen muchísimos libros de texto, muchísimos autores que dan recomendaciones bastante buenas y bastante ciertas. Pero cuando alguien de buenas a primeras intenta poner en práctica estos consejos o estas recomendaciones, normalmente o en muchos casos lo hace ante una situación bastante grande o ante una dificultad sumamente grande y normalmente no está preparado para eso. Como todo, hay que llevar un proceso gradual y esa es mi invitación y es lo que te quiero explicar también en este segundo video. Entonces vamos a empezar, en lugar de agarrar ese elefante o ese evento muy difícil de lograr, vamos a empezar a ponerlo en práctica con cosas pequeñas, cosas cotidianas, cosas tal vez no tan importantes. Y tú vas a decir, bueno, ¿por qué? Y la razón es que necesitas, para que la energía cuántica tenga ese efecto que queremos al final, necesitas ir ganando confianza en ella. Necesitas ir poniéndolo en práctica con estos pequeños eventos en los cuales en tu mente sean más probables o más creíbles que puedas lograrlo. Y así paulatinamente, en la medida que estos eventos se vayan llevando a cabo, vas a ganar esa confianza que necesitas. Entonces, esto también a manera ilustrativa, a manera de ejemplo, vamos a suponer que en principio escoges un evento muy sencillo que sea tan fácil como meter un hilo por el ojo de una aguja. Algo cotidiano. Te voy a decir, por ejemplo, que vas a conseguir un puesto de estacionamiento en el lugar cercano donde te quieres llegar a hacer algo, ¿no? Conseguir una mesa en tu restaurante favorito, en el lugar donde más te gusta. Son cosas cotidianas, cosas que te puedes atrever a imaginar, a pensar, a proyectar y que en la medida que vayas concientizando y logrando estos eventos, vas a ganar mucha, mucha más confianza. Entonces, comenzamos con algo más sencillo, luego vamos subiéndole esa importancia o esa dificultad al evento que estamos imaginando. ¿Ok? Ya pasamos de un hilo, ahora pasamos, no sé, a un lápiz. Esto es algo, por supuesto, ilustrativo. Y luego vamos por el conejo, vamos a ir subiéndole poco a poco la dificultad y lo grande de ese evento futuro que queremos lograr. Y finalmente vamos a llegar a ese elefante. Verás cómo poco a poco vas a empezar a lograr eventos sumamente grandes en cualquier ámbito que te lo propongas. De salud, logro profesional, logro estudiantil, logro familiar, cualquier ámbito. En cualquier ámbito lo vas a poder lograr. Pero yo realmente te recomiendo que hagas un proceso gradual. Eh, Exactamente qué es lo que hay que hacer. Vamos a ahora sí a revisarlo. Para esto vamos a recapitular muy brevemente el experimento de la doble rendija. En ese experimento, que es un experimento que se ha formulado desde los inicios
de la física cuántica y que ha tenido mucha discusión, pero que ha sido finalmente comprobado, sobre todo en la historia reciente, con los instrumentos de medición muy sofisticados que existen. Ese experimento permitió comprobar lo siguiente. Existe una dualidad a nivel cuántico. El nivel cuántico es esas partículas tan pequeñas, son más pequeñas que el átomo porque estas partículas conforman un átomo. A ese nivel existe una dualidad en el comportamiento de esas partículas. Se pueden comportar tanto como onda o como partícula. Y también ese experimento permitió comprobar que cuando existe un observador, es decir, cuando alguien, un ser humano, observaba ese experimento, las partículas en lugar de comportarse como ondas, pasaban ahora sí a comportarse más como partículas. ¿Okay? Eso fue lo que ese experimento permitió comprobar o dio a conocer y que puso a la comunidad científica realmente en una muy amplia discusión durante muchos años. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto? El impacto de esto es que esto también nos introduce a ese término que también hemos encontrado en muchos libros de texto, en muchos autores, que es el universo de infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque a nivel de partículas cuánticas, la trayectoria de estas partículas no es exactamente línea recta. De hecho, uno de los principios de la física cuántica es la indeterminación. No se puede determinar con precisión la ubicación de una partícula, por lo tanto su trayectoria. Entonces, lo que hace la física cuántica es que asigna a la posible trayectoria de esas partículas, asigna a lo largo de su trayectoria una probabilidad de ubicación. Y esto es lo que nos introduce al concepto de el universo de infinitas posibilidades, ese que encontramos en muchos libros, pero que en lo personal no encontraba o no entendía yo de dónde, cuál era el origen de ese término. Y ese término, hoy día la ciencia y la física cuántica nos lo explica y nos lo ilustra bastante bien. Ok. También en el video pasado hablamos acerca de un experimento muy interesante, que era el experimento de el efecto de la conciencia en el experimento de la doble rendija. En ese experimento utilizaron este equipamiento que era muy sencillo, estaba conformado por un rayo láser, donde unas personas a través de su pensamiento, a través de su visualización, tenían un efecto acerca de la proyección de este rayo láser. ¿Okay? Y el resultado fue, también lo comentamos, el resultado fue que en esta gráfica se está registrado que el 100% de los participantes en ese experimento logró tener un efecto real en la desviación o en la proyección del rayo láser, y este efecto, tal cual como lo describe o lo especifica el texto técnico, se descartó todas las variables de electromagnetismo o de cualquier otro interferencia. Incluso se tomaron en cuenta hasta las posibles variables de temperatura del cuarto donde las personas estuvieron presentes. Al final dejaron solamente como la posibilidad de que lo que estaba causando ese efecto en la desviación del rayo era el efecto de la conciencia de la persona que estaba participando en esta prueba. Quise hacer esta representación un poco más visual de lo que ese experimento nos quiere decir, porque esto es sumamente trascendental y desde mi punto de vista es la base del trabajo o del enfoque que debemos darle para sacarle el máximo de utilidad en nuestra vida diaria. ¿A qué me refiero? Vamos a imaginar que de este lado tenemos la fuente de luz o la fuente de partículas, la fuente de emisión de partículas de este experimento, y estas líneas de colores representan las posibles trayectorias de estas partículas. Como lo dije hace un momento, las partículas a nivel cuántico no viajan exactamente en línea recta, viajan en una forma, se puede decir, ondulatoria, están en constante movimiento y su ubicación precisa es indeterminada. Entonces,
las partículas viajan en esta especie de ondulación y lo que se logró demostrar con ese experimento es que en lugar de impactar en este sitio, y es donde se espera que impacten las partículas, en esta zona, cuando no hay ninguna interferencia, cuando un ser humano se le pedía que pensara con su mente en desviar la trayectoria de esas partículas, el resultado era este. Las partículas se desviaban de lo que se suponía era su zona de impacto en condiciones normales. ¿Ok? Y de nueva cuenta aquí debo resaltar que está descartado cualquier tipo de interferencia electromagnética o de alguna otra forma más que el efecto de la conciencia de la persona. Por eso exactamente se llama así el título de ese experimento, el efecto de la conciencia en el experimento del patrón de la doble rendija. Ese experimento, también como recordarás, eh, dio un dato sumamente relevante y fue el hecho de que las personas que no practicaban la meditación tenían un efecto menor en la desviación o en la influencia de la trayectoria de esas partículas en comparación con las personas que sí practican la meditación. Y es a partir de aquí en donde esto nos da ahora sí una pista bastante relevante de hacia dónde quiero orientar esto que te estoy contando. Porque en lo personal, he escuchado acerca de la meditación desde hace muchísimos años, he conocido personas que practican meditación desde hace muchos años, pero no fue hasta ahora cuando entendí a través de la lectura de estos experimentos y a través de ver muchas conferencias de catedráticos de universidades explicando los efectos de la conciencia en las partículas y a fin de cuentas en la materia. La materia está compuesta por partículas subatómicas. Entonces fue allí cuando para mí tomó relevancia y volteé a ver exactamente qué es la meditación, cómo desarrollar o practicar la meditación, porque este experimento demostró que las personas que practican la meditación pueden tener muchísima más influencia, afectación o como le quieras llamar, a todas las partículas cuánticas que nos rodean. Todo está compuesto de partículas cuánticas. Nosotros como seres humanos, eh, los objetos, todo está compuesto con partículas cuánticas y todo a nivel cuántico se rige exactamente por las mismas leyes. Entonces, creo que aquí ya nos está quedando claro que una de las principales herramientas no es la única, no es en una forma individual, pero sí es una herramienta fundamental para que vayamos a lograr en algún momento que nuestro elefante o nuestro gran logro futuro logre pasar por el ojo de una aguja, logre realizarse, logre ahora sí materializarse. Una de esas grandes herramientas tiene que ser la meditación. Pero, ¿qué es meditar? ¿Realmente sabes lo que es meditar? ¿Tienes una idea de lo que es meditar? Yo tenía una idea totalmente equivocada, errónea. Nunca me había tomado la molestia por leer, por investigar qué es la meditación. Y ya después que lo hice, le he preguntado a muchas personas si saben lo que es la meditación o qué concepto tienen de la meditación. Y la verdad es que la mayoría tiene una idea bastante lejana o equivocada de lo que es realmente la meditación. Yo quisiera ahorita presentarte un concepto de meditación muy básico, muy resumido. ¿Ok? Podemos hablar de lo que es la meditación durante horas, pero quiero hacerlo en unos pocos segundos. La meditación es tratar de paulatinamente entrenar tu mente para que se mantenga sin divagar de un pensamiento a otro, tratar de enfocarla, tratar de lograr ese enfoque de la mente, pero sobre todo tratar de que ese enfoque sea hacia ti. Resulta que hoy en día
hay muchos agentes distractores alrededor de nosotros que nos llevan a hacer exactamente lo contrario de lo que logramos con la meditación. Entonces, de manera resumida, de nuevo, te digo, la meditación es ir poco a poco a través de ciertas técnicas, entrenar nuestra mente para que en lugar de que vaya de un pensamiento a otro, logre enfocarse, logre sentarse, pero sobre todo logremos enfocar ese pensamiento hacia nosotros y hacia el presente, hacia el ahora. Eso es, en pocas palabras, lo que logramos a través de la meditación. Pero algo bien importante, ¿será que para meditar mm, necesito convertirme en un monje tibetano y hacer un retiro de un año, 2 años o tengo que irme a encerrar en una cueva, en una montaña? Bueno, te voy a decir, la verdad es que hay muchas técnicas de meditación, muchísimas. Yo he estado conociendo algunas de las muchas miles que hay, porque también me he dado cuenta que a cada persona le puede ser más útil una técnica de meditación que otra. Entonces yo creo que sí es importante que nos demos un tiempo en conocerlas. Yo voy a hacer más adelante algunos videos con las técnicas más comunes o básicas de meditación, pero ahora solamente quiero contarte que existen muchas técnicas de meditación y que a cada persona le puede servir una u otra técnica. No necesitamos ir al Tíbet para practicar la meditación. No necesitamos irnos allá a la cima de la montaña. No necesitamos irnos allá a la isla desierta. Eh, no necesitamos ir al centro de meditación o al centro de yoga a meditar. Aunque déjame decirte que también la ciencia ha comprobado que ir a estos lugares efectivamente te ayuda a lograr un estado de meditación mucho más rápido y mucho más elevado. Eso también vamos a dejarlo para otro video, pero ciertamente estos lugares proveen ciertas condiciones para que eso se dé. Pero en realidad podemos meditar en cualquier lugar. De hecho, lo ideal es que logremos meditar en cualquier parte, aunque estemos en medio de Times Square, que estemos en medio del centro de la ciudad, que estemos, debemos tratar de llegar al punto en que podamos meditar en cualquier lugar. Y sobre todo, el objetivo de la meditación no es aislarte de la vida social, no es aislarte de la vida cotidiana. Creo que el éxito de cada uno de nosotros está en incorporar a la meditación en nuestra vida diaria. Y también parte de lo que quiero hacer es darte algunos tips para que puedas ir encaminándote en esa ruta. De las técnicas múltiples de meditación que existen, la mayoría, si no es que todas, comienzan o forma parte fundamental de las técnicas es el enfoque en la respiración. Algunas con algunas variantes, algunas dirán respirar más lento, respirar por más segundos, respirar, en fin, diversas formas, pero lo cierto es que casi todas las técnicas de meditación, no todas, centran su inicio, digamos que el punto de partida y el eje es en la respiración. Una de las razones es porque como queremos lograr la atención, desviar, tratar de enganchar nuestra mente en algo, uno de los ejercicios más sencillos para lograr amarrar nuestros pensamientos y anclarlos es a través de enfocarnos en la respiración. Resulta que la respiración es un proceso que hacemos de manera inconsciente, la mayoría de las veces. No tenemos que estar pensando en respirar, a menos que tengas algún padecimiento, claro, pero en nuestras condiciones normales no piensas en respirar. Respiras de manera automática, respiras de manera inconsciente. Entonces, el solo hecho de enfocar tu mente y tu pensamiento en respirar, en sentir cómo pasa el aire a tus pulmones, cómo pasa el aire por tus fosas nasales, cómo exhalas el aire, hacer conteos para exhalar el aire, todo ese proceso es sumamente efectivo para enfocar y anclar nuestra mente.
puedes hacer una prueba, el tiempo que quieras, de 5 o 10 minutos. Fíjate que nosotros tenemos aproximadamente unos 70.000 pensamientos al día. 70.000 pensamientos al día aproximadamente es lo que tenemos. Y por eso es sumamente difícil mantener nuestra mente anclada, enfocada en algo. Y ahora sí, ¿para qué queremos entonces tener nuestra mente enfocada en algo? ¿Por qué? Recordemos que según el experimento del efecto de la conciencia, en el experimento de la doble rendija, las personas que practicaban la meditación lograron tener un efecto mucho más importante en la trayectoria o en la proyección o en la desviación de las partículas hacia donde querían, hacia donde lo pensaron. Y entonces la meditación se convierte en esa herramienta al tener un mayor enfoque, al tener nuestra mente más entrenada para poderla enfocar más hacia un pensamiento, entonces se hace mucho más efectivo. Entonces por eso esa es nuestra primera herramienta para lograr sacar máximo provecho de la energía cuántica que está a nuestro alcance y que está en nosotros. Es ir desarrollando la meditación para que a través de la meditación logremos enfocar y maximizar el poder de nuestro pensamiento y así hacer que nuestro hilo en la aguja vaya creciendo y vayamos convirtiéndola a la final en cierto tiempo, logremos con esa experiencia convertirlo en un gran elefante. Esto es lo que les estaba explicando ahorita. Es el ejercicio de la meditación lo que nos va a permitir enfocar nuestro pensamiento para lograr ese mayor efecto en las partículas que nos rodean. Estamos rodeados por partículas cuánticas en toda la materia, todo lo que somos nosotros. Entonces, es la meditación esa principal herramienta. No es la única, vamos a ver las demás herramientas. Voy a dedicar un video para cada una de estas herramientas. Son sencillas, pero que en conjunto, realmente se van a convertir en una herramienta sumamente poderosa para que puedas sacar máximo provecho de esa energía cuántica que hay en ti y tengas la máxima posibilidad de lograr ese elefante por el ojo de la aguja. Ahora, eh, ¿cuándo y cómo son los mejores momentos para meditar? En mi experiencia, he tratado de pensar mucho en eso y como lo dije anteriormente, eh, no todos tienen la posibilidad de dedicarle 1 o 2 horas de su día a trasladarse a un lugar donde se dediquen a la meditación y puedas estar rodeado por personas que están meditando. No todos tienen la posibilidad de ir a un templo de cualquier religión, no todos tienen la posibilidad de ir a la cima de la montaña, ni mucho menos de ir al Tíbet frecuentemente. Entonces, ¿en qué momentos podemos hacerlo? Yo te recomiendo que comiences con esto. Meditar al despertar. Es sumamente importante que apenas abras los ojos, tus primeros pensamientos, después por supuesto de agradecer por tu vida, por tu salud, por tu familia y todo lo que quieras agradecer, entonces visualices esos objetivos que tienes. Luego, durante el traslado al trabajo o al traslado a tus estudios o durante tus actividades cotidianas en casa, dedícale unos minutos. Voy a usar el ejemplo del traslado, ya sea al trabajo o al centro de estudios. Si tomas un traslado diario de 40 minutos, de 30 minutos, y en ese traslado normalmente lo dedicas a escuchar música, lo dedicas a escuchar un programa de radio chistoso, de noticias, yo te invito a que cambies eso por dedicarle tu pensamiento a la proyección de tus metas. De esos 30 minutos, si puedes dedicarle 10 minutos, 20 o 15 o los que puedas, o todos los 30 minutos de tu trayectoria, se los puedes dedicar a enfocarte en esos pensamientos, créeme que vas a lograr esa proyección fundamental hacia tus objetivos. Luego, durante tu jornada y por supuesto,
Importantísimo también antes de dormir. Es importantísimo que antes de dormir puedas de nuevo recapitular en tu mente, practicando una ligera meditación, eh, esa meditación sencilla, que es solamente enfocarse en la respiración, lo puedes hacer en cualquier momento. Lo puedes hacer en transporte público, puedes hacerlo en tu vehículo mientras vas manejando, puedes hacerlo cuando estás tomando un café en tu trabajo, cuando estás tomando un descanso en tu trabajo, cuando a media mañana estás en casa haciendo algún quehacer cotidiano, puedes tomarte 5, 10, 15, 20 minutos, sentarte, hacer esa respiración y visualizar tus objetivos. De esos 70.000 pensamientos en promedio que tenemos al día, de verdad, dime cuántos le dedicas a las metas que tienes en tu vida, cuánto le dedicas a las metas que tienes para hoy, cuántos de esos 70.000 pensamientos le dedicas a las metas que tienes a corto plazo, cuánto le dedicas a las metas que tienes a largo plazo. Entonces es importantísimo, te das cuenta que la mayoría de las personas en muy pocas ocasiones realmente se dedica a eso. Tal vez una vez a la semana o una vez al mes cuando si son de alguna religión, si van a un templo, en ese momento le dedican tiempo, o a aquellas personas que se dedican a orar diario, también puede ser que en ese momento dediquen a pensar en sus metas, pero realmente hay muchos más intervalos de tiempo en el día donde puedes hacer una meditación muy breve que no implique ni cerrar los ojos, que no implique ni siquiera desconcentrarte. Este ejercicio no te va a desconcentrar más que ir manejando, ir escuchando música o ir escuchando un noticiero o ir escuchando un programa chistoso de la mañana. Esto no te va a desconcentrar más que eso, al contrario, esto te va a ayudar a centrarte y sobre todo vas a estar ganando esa proyección, ese enfoque hacia tus metas. ¿Qué más es posible? Este ha sido el segundo video y en la tercera parte de esta serie de videos vamos a abordar otro elemento adicional que también es fundamental para ir poco a poco complementando esta serie de técnicas sencillas que nos van a ayudar a sacar el máximo provecho de esa energía cuántica que hay en todos nosotros. Muchísimas gracias.